Pensó que solo estaba deteniendo a un viejo ladrón en el pasillo de frutas y verduras. Un rápido estímulo para su ego en una tranquila tarde de martes. El oficial Brock Reynolds sonrió mientras le apretaba las esposas al anciano negro, quien se había atrevido a cuestionar su autoridad con un recibo arrugado. No sabía que las manos temblorosas que retorcía a sus espaldas pertenecían al honorable Augustus Freeman, el juez de circuito más temido del estado. Un hombre que literalmente había escrito las leyes de conducta policial que Reynolds estaba violando. Para cuando el agente se dio cuenta de su error, las imágenes de la cámara corporal ya estaban resguardadas. Se redactó la demanda y el precio de su arrogancia se fijó en exactamente $1,3 millones. Las luces fluorescentes del mercado de Oak Creek zumbaban con un zumbido sordo e irritante, que solía pasar desapercibido para los compradores del acaudalado barrio residencial. Para Augustus Freeman, un hombre que había pasado 40 años escuchando la cadencia de mentiras y verdades en tribunales silenciosos. El sonido era una molestia menor. A sus 72 años, Augustus se movía con una gracia lenta y pausada. Ya no era la figura imponente de sus 40, pero su mirada, aguda e inteligente tras unas gafas de montura metálica, permanecía intacta. Hoy, sin embargo, no se parecía en nada al Martillo del Sur, apodo que se ganó durante su mandato en el Tribunal Federal. Vestía un chándal gris descolorido, zapatillas cómodas que habían conocido tiempos mejores y un gorro de lana calado para protegerse del frío otoñal de su ralo cabello blanco. Para el ojo inexperto, parecía un anciano cualquiera, intentando recordar si necesitaba leche de almendras o de avena. Empujó su carrito hacia la salida, con una pequeña hogaza de pan de masa madre y una caja de huevos en la cesta. Había pagado en la caja de autoservicio, contando cuidadosamente el cambio, una costumbre de la infancia en la que cada centavo era una batalla por conservar. Se detuvo cerca de las puertas corredizas de cristal, dándose unas palmaditas en los bolsillos. Había olvidado coger el recibo. Se dio la vuelta, con movimientos lentos debido a la artritis que se le agravó con la llegada de la lluvia. «¡Un momento!», retumbó una voz, rompiendo el silencio cortés del supermercado. Augustus no supuso de inmediato que la voz se dirigía a él. Dio otro paso hacia la caja de autoservicio que acababa de usar. Dije, «¡Alto! ¿Estás sordo?». Una mano pesada se aferró al hombro de Augustus, haciéndolo girar con tanta fuerza que casi pierde el equilibrio. Se agarró al asa de un carrito cercano para estabilizarse, con el corazón latiendo con fuerza. Frente a él estaba el agente Brock Reynolds. Era joven, quizá de 26 años, con una mandíbula que parecía tallada en granito, y ojos que reflejaban el frío y distante aburrimiento de un depredador jugando con comida. Llevaba el uniforme ceñido al pecho y la placa relucía bajo las luces. Se había trasladado a la comisaría de Oak Creek hacía tan solo 3 meses, trayendo consigo una reputación de policía proactivo que su anterior comisaría había intentado ocultar discretamente. «¿Hay algún problema, agente?», preguntó Augustus con voz áspera pero tranquila. Enderezó la espalda instintivamente, adoptando la postura que usaba al dirigirse a un acusado revoltoso, aunque su ropa informal atenuaba el efecto. «El problema es que sale de aquí con mercancía que no pagó». Reynolds escupió el pulgar, enganchado agresivamente en su cinturón de herramientas, cerca de su taser. «Te he estado observando, arrastrando los pies, con cara de nerviosismo. ¿Crees que solo porque eres mayor no me daría cuenta de que te saltaste el escáner?». Augustus parpadeó, asimilando la absurdidad. «Te aseguro, jovencito, que pagué por estos artículos. Solo volvía al kiosco a recoger mi recibo». «No me llames jovencito», espetó Reynolds, invadiendo el espacio personal de Augustus. El oficial se alzaba sobre el juez, usando su altura como arma. «Y no me hagas el inocente. Veo tipos como tú todo el tiempo. Vienen a barrios elegantes, creen que pueden pasar desapercibidos y llevarse lo que quieran». La tienda estaba en silencio, los compradores en las cajas, en su mayoría madres adineradas de los suburbios, y profesionales en sus pausas de almuerzo, se giraron a mirar. Augustus sintió el peso de las escaleras.
Era un peso familiar, uno que había sentido en 1965 y 1974, y evidentemente en 2024. «No soy como yo», dijo Augustus, bajando la voz una octava y volviéndose más fría. «Soy cliente y he pagado. Si me permite revisar la máquina». «No le permito hacer nada más que poner las manos a la espalda». Reynolds interrumpió su paciencia, que se evaporaba. No había hecho ningún arresto en toda la semana, y su sargento lo había estado presionando con la visibilidad. Esto parecía una victoria fácil, un vagabundo robando pan. Libro de texto. «Estás cometiendo un error», advirtió Augustus. No alzó la voz, no gritó. Simplemente afirmó un hecho con la seguridad de quien conoce el Código Penal mejor que los cumpleaños de sus propios nietos. «Si me tocan sin causa probable, están violando mis derechos bajo la Cuarta Enmienda. No he cometido ningún delito». Reynolds rió. Un breve ladrido. «Abogado, ¿eh? Me encantan los abogados de la cárcel». «Escucha, papá. Te vi. Es una causa probable. Ahora, date la vuelta antes de que te obligue a hacerlo». El gerente de la tienda, un hombre nervioso llamado Sr. Henderson, se acercó corriendo, haciendo sonar las manos. «Oficial Reynolds, ¿está todo bien? Hay un alboroto. ¿La piscina o simplemente están atrapando a un ladrón?» «Gary», dijo Reynolds lo suficientemente alto como para que lo oyeran desde la parte trasera de la tienda. «Lo pillé intentando escaparse con sustancias orgánicas. Un clásico». «Señor Henderson», dijo Augustus, reconociendo al gerente. «Vengo aquí todos los martes. Ya me conoce». Henderson miró al viejo desaliñado, sin traje, sin masa, y bajo la mirada acusadora de un policía. No pudo reconocerlo. Vio lo que Reynolds quería que viera. «Un problema. No estoy seguro, señor», tartamudeó Henderson, sin querer contradecir a la policía. «Si el agente lo vio tomarlo», sonrió Reynolds con suficiencia. «Mire, nadie lo conoce. Ahora, dese la vuelta». Augustus respiró hondo. Tenía una opción. Podía anunciar quién era. Podía gritar que era el juez Augustus Freeman, ex miembro de la Corte Suprema del Estado, en la lista de candidatos preseleccionados, que actualmente ocupa un puesto de alto rango en el circuito. Podría exigirle a Reynolds que llamara al jefe de policía, con quien Augustus jugaba al golf los domingos, pero algo en la mirada de Reynolds lo detuvo. Era una mirada de absoluta arrogancia desenfrenada. Una mirada que decía: «Puedo hacerlo porque yo soy la ley, y tú no eres nada». Augustus sabía que si se arrogaba su autoridad ahora, Reynolds se disculparía. Tal vez recibiría un tirón de orejas y no aprendería nada. Le haría esto a otra persona, a alguien sin título en derecho. Sin poder, a alguien que sería aplastado por este sistema. Augustus decidió en ese momento que no pronunciaría su título. Dejaría que el sistema funcionara exactamente como el oficial Reynolds lo había previsto. Dejaría que el oficial cavara un hoyo profundo, ancho e ineludible. «Muy bien», dijo Augustus en voz baja. Se giró lentamente y se puso las manos a la espalda. Reynolds no solo lo esposaba. Actuó. Le separó las piernas de Augustus con una patada brutal, casi haciéndolo caer de rodillas. Apretó las esposas metálicas con fuerza, mucho más de lo permitido por la normativa, pellizcando la delicada piel de las muñecas de Augustus. «Me estás haciendo daño», dijo Augustus, haciendo una mueca. «Deja de resistirte», gritó Reynolds para que lo oyeran los presentes, aunque Augustus no había movido un músculo. «Deja de luchar contra mí». Reynolds agarró a Augustus por la nuca y la cadena de las esposas, llevándolo hacia las puertas automáticas. Al pasar por la caja de autoservicio, la máquina emitió un pitido fuerte. Un pequeño trozo de papel, el recibo que Augustus había vuelto a buscar finalmente impreso, cayó al suelo. Allí quedó, blanco puro contra el azulejo gris, el comprobante de compra por 845 chelines. Reynolds no bajó la mirada,
Empujó a Augustus por las puertas hacia el brillante sol de la tarde, presionando el rostro del juez contra el capó del coche patrulla. «Tienes derecho a guardar silencio», recitó Reynolds, cacheando a Augustus con gestos agresivos e invasivos. «Lo pienso hacer», susurró Augustus contra el metal caliente del capó. «Pienso guardar silencio hasta que llegue la hora de irnos». La multitud afuera veía una grabación con sus teléfonos. Reynolds le sonrió radiante, con el pecho inflado. Había atrapado al malo. Había protegido al vecindario. Arrojó a Augustus a la parte trasera de la patrulla. El duro asiento de plástico era implacable. Cuando la puerta se cerró de golpe, dejando a Augustus atrapado en el calor sofocante, el juez cerró los ojos. No estaba rezando, estaba memorizando. Cada empujón, cada insulto, cada infracción del procedimiento, estaba construyendo un expediente en su mente. Y el agente Brock Reynolds fue el acusado estrella. El viaje a la comisaría número 4 fue una clase magistral de humillación. Augustus se sentó contorsionado en la parte trasera de la patrulla, con el plástico duro clavándose en su columna. Las esposas estaban tan apretadas que tenía las manos entumecidas. Una sensación de hormigueo se convirtió lentamente en un dolor sordo y palpitante que se extendía por sus antebrazos. En el asiento delantero, el oficial Brock Reynolds estaba de muy buen humor. Tenía la radio a todo volumen, con una emisora de rock pesado a todo volumen, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre el volante. Cogió el auricular y pulsó el micrófono con arrogancia. «Despacho, aquí la unidad 4 Alfa. Tengo entre 10 y 15 años, con un sospechoso bajo custodia. Robo menor, resistencia al arresto, alteración del orden público. Lo traen al granero ahora. Entendido a 4 Alfa». La voz del operador se quebró. Augustus miró por la ventana mientras las calles familiares de su ciudad pasaban borrosas. Había conducido por esas calles durante décadas, generalmente de camino al juzgado donde presidía casos de asesinato, crimen organizado y fraude corporativo. Había enviado a hombres a prisión perpetua. Había exonerado a inocentes. Era un pilar de la comunidad, diácono en su iglesia, donante del club local de chicos. Ahora era solo un sospechoso. Reynolds miró por el retrovisor y captó la mirada de Augustus. «Tranquilos allá atrás, ¿eh? Normalmente no se callan, gritando por sus derechos, gritando por sus madres. Debo decir que agradezco el silencio. Facilita el papeleo». Augustus no dijo nada. Estaba concentrado en su respiración, intentando mantener estable su ritmo cardíaco. Sabía que un arrebato ahora solo alimentaría la narrativa de Reynolds. El oficial quería una reacción. Quería tener en la cabeza al hombre negro furioso al que ya había condenado. Augustus se negó a darle la satisfacción. Cuando la patrulla entró en la puerta de salida de la comisaría, la pesada puerta del garaje se cerró con un ruido metálico tras ellos. La realidad de la situación se apoderó de ellos como una niebla fría. Reynolds sacó a Augustus del coche con una fuerza innecesaria, agarrándole el brazo con tanta fuerza que le dejó un moretón. «¡Muévete, abuelo!», gruñó Reynolds, empujándolo hacia la zona de fichajes. Dentro la comisaría olía a café rancio, cera para pisos y miseria. Era un olor que Augustus conocía bien de sus inicios como abogado defensor. Pero experimentarlo desde este lado del mostrador fue un cambio de perspectiva desconcertante. Se acercaron al mostrador de fichajes, atendido por el sargento Miller. Miller era un veterano, un hombre de ojos cansados y estómago apretado contra el mostrador. Levantó la vista de su computadora, observando a Augustus con desinterés. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó Reynolds Miller, tomando un portapapeles. «Un ladrón de tiendas», anunció Reynolds con orgullo, arrojando la billetera de Augustus sobre el mostrador. «Lo pillé en el mercado de Oak Creek intentando salir con la compra. Se puso agresivo cuando lo confronté». Miller arqueó una ceja mirando al frágil anciano de chándal gris. «Agresivo. Ah, sí», Reynolds mintió sin tapujos. Empezó a gritar, intentó zafarse. «Tuve que someterlo. Tiene la fuerza de ese anciano, ¿sabes?».
Augusta se mantuvo erguido, a pesar del dolor en sus hombros. «No me resistí, sargento, y no robé. Guárdelo para el juez», se burló Reynolds. La ironía casi hizo sonreír a Augustus, pero se contuvo. «Pienso hacerlo». «¿Nombre?», preguntó Miller, con la pluma en la mano. «Augustus Freeman», respondió con claridad. Miller hizo una pausa. El nombre le sonaba. Pero en una ciudad de 2 millones de habitantes, los nombres se solapaban. Y aparte del Augustus Freeman, del que Miller quizá hubiera oído hablar, el legendario juez no estaría en Chandal en la comisaría número 4, acusado de robar pan de masa madre. No conectaba. Fecha de nacimiento. Augustus la dio. ¿Dirección? Augustus recitó su dirección. Estaba en Heights, el barrio más exclusivo de la ciudad. Miller volvió a detenerse, mirando hacia arriba. ¿Vives en Heights? ¿Sí? Reynolds rió con una risa burlona y áspera. Sí, claro. Y vivo en la luna. Anota Sarge, el transeúnte. Probablemente duerme en el parque cerca de Heights. Vivo en Crest View Drive, 404 P. Augustus repitió su voz, endureciéndose un poco. Verifíquelo si lo desea. Miller miró a Reynolds y luego a Augustus. Se encogió de hombros y escribió la dirección. Bien, vacíe sus bolsillos. Reynolds le quitó una mano a Augustus para que pudiera obedecer. Augustus sacó lentamente un pañuelo, algunos caramelos originales de Vera y una pequeña libreta. Reynolds le arrebató la billetera y empezó a rebuscar. A ver, no había dinero. Era una tarjeta de la biblioteca. ¿Qué es esto? Reynolds sacó una tarjeta dorada. De socio del Country Club. ¿A quién se la robas? A papá. Es mía, dijo Augustus. Claro que sí. Reynolds hizo una mueca de desprecio, metiéndola en la bolsa de plástico para pruebas. Probablemente robó una billetera antes de ir al supermercado. Agregue posesión de propiedad robada a la acusación. Sargento, oficial, dijo Augustus, su voz interrumpiendo el ruido de la estación. Esa es mi identificación. Si mira la licencia de conducir que tiene, verá que el nombre coincide. Reynolds miró la licencia y luego la volteó. Hoy en día, las identificaciones falsas son baratas. Empujó a Augustus hacia el escáner de huellas dactilares. Le tomaron las huellas y luego lo metieron en la celda 2. Tenía papeleo que hacer. El proceso fue deshumanizante. Los dedos de Augustus presionaron la placa de vidrio. Le fotografiaron de frente y de perfil. Le ordenaron que se quitara los zapatos y el cinturón. Sujetándose los pantalones con una mano, lo llevaron por un pasillo de cemento. «Una llamada», dijo Augustus al llegar a la puerta de la celda. «Tengo derecho a una llamada». Reynolds puso los ojos en blanco. Sí, hay un teléfono público en el bloque. No gastes todos tus minutos llorándole a tu mamá. Reynolds lo metió a empujones en la celda y cerró de golpe la pesada puerta de hierro. La cerradura hizo clic con un sonido definitivo. Augustus estaba de pie en el centro de la pequeña y sombría celda. Había un banco de metal atornillado a la pared y un inodoro a la vista en la esquina. Sentado en el banco estaba un joven, de unos 20 años, con una sudadera con capucha y aspecto aterrorizado. Augustus exhaló lentamente. La adrenalina se desvaneció, dejando solo agotamiento. Se sentó en el extremo del banco. Se masajeó las muñecas, rojas y con ronchas por el metal. «¿Qué te espera, viejo?», preguntó el chico con voz temblorosa. Augustus lo miró. Vio el miedo. Vio la posibilidad de una vida arruinada antes de empezar. «Comprando pan», dijo Augustus en voz baja. «¿Y tú?» «Tenía un poco de hierba», admitió el chico. «No mucha, solo un porro. Pero el policía dijo que encontró una bolsa entera. Dijo que me va a acusar de intento de distribución». Augustus entrecerró los ojos. «¿Quién era el agente?» «Se llamaba Reynolds», dijo el chico mirando al suelo. «Un tipo grande, un tipo malo».
Una llama fría se encendió en las entrañas de Augustus. No era solo él, era un patrón. Reynolds no era solo un error, era un cáncer en la placa. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó Augustus, con la voz de barítono autoritario que había dominado los tribunales durante 40 años. «Jamal. Jamal Davis». «Escúchame bien, Jamal», dijo Augustus. «No le digas ni una palabra más a nadie, ni a los guardias, ni a los demás presos. Cuando vengan a interrogarte, solo dices una cosa: quiero a mi abogado, ¿entiendes?» «No puedo pagar un abogado», susurró Jamal. Augustus miró la pintura descascarada de la pared de enfrente. «No necesitarás pagar uno. Hoy va a ser un día muy interesante para el agente Reynolds». Augustus se levantó y se dirigió al teléfono de pared. Cogió el auricular y marcó un número que se sabía de memoria. No era un familiar, no era un fiador. Era la línea privada de Dominic Cain, el abogado de derechos civiles más implacable del estado. Un hombre que demandaba a los departamentos de policía por pura diversión. Un hombre al que Augustus se había enfrentado en los tribunales muchas veces y por quien sentía un profundo respeto profesional. La línea sonó 2 veces. Cain. Una voz aguda respondió. «Dominic», dijo Augustus con calma. «Soy Augustus Freeman». Hubo una pausa al otro lado. «Juez Pipozzi, no esperaba noticias suyas. No tenemos lista de casos hasta el jueves. ¿Todo bien?» «No, Dominic. Estoy en la celda de detención de la comisaría cuarta». Silencio. Un silencio largo y pesado. «Disculpe, juez», dijo la comisaría número 4. «Sí. Me arrestaron por robar una barra de pan. El agente que me arrestó es Brock Reynolds. Me ha acusado de resistencia al arresto y está inventando un cargo por posesión de propiedad robada en relación con mi propia billetera». «Dios mío», suspiró Dominic. El sonido de una silla al retroceder y el tintineo de unas llaves llegó por la línea. «¿Estás herido? Tengo las muñecas magulladas. Mi dignidad está maltrecha, pero mi determinación es de hierro». «Voy para pie allá, Dominic», dijo su voz bajando a un gruñido depredador. «No les digas ni una palabra, Augustus. Estaré allí en 20 minutos. Y que Dios los ayude cuando llegue. Trae al equipo de video, Dominic», añadió Augustus. «Y llama al fiscal. Dile que quizá quiera ver esto». «Con gusto». La línea se cortó. Augustus colgó y volvió a sentarse. Miró a Jamal. «Tranquilo, hijo», dijo Augustus, con una pequeña y aterradora sonrisa en los labios. «Viene la caballería». 20 minutos después, el ambiente en la cuarta comisaría cambió. No fue un cambio repentino, sino una inquietud creciente que comenzó en la recepción. El oficial Reynolds estaba sentado en su escritorio, con los pies en alto, escribiendo su informe con 2 dedos. Estaba adornando la narración, añadiendo detalles sobre cómo el sospechoso le había dado un codazo, justificando la brutalidad del arresto. Se rió entre dientes mientras escribía. Ya estaba pensando en ir al gimnasio más tarde. Las puertas dobles de la comisaría se abrieron de par en par. Dominic Cain no caminaba. Se deslizaba. Era un hombre de ángulos pronunciados y sastrería cara. Vestía un traje italiano de la Marina que costaba más que el coche patrulla que conducía Reynolds. Sus zapatos resonaban contra el linoleum con una rítmica precisión militar. Detrás de él, 2 ayudantes subalternos, ambos con gruesos maletines, y un videógrafo con una cámara profesional. El sargento Miller levantó la vista de su taza de café, congelándose a medio camino de la boca. Conocía a Dominic Cain. Todos los policías de la ciudad conocían a Dominic Cain. Era una pesadilla. Cuando Cain aparecía, se acababan las carreras. «¿En qué puedo ayudarle, señor Cain?», preguntó Miller con voz tensa. Dominic se detuvo ante el escritorio. No sonrió. Apoyó la mano plana sobre el mostrador. «Vengo a ver a mi cliente», dijo Dominic. Su voz era suave como terciopelo envuelto en una cuchilla de afeitar. «De acuerdo», dijo Miller, con aspecto nervioso. «¿Quién es su cliente?».
Augustus Freeman. Miller frunció el ceño, consultando su historial. El ladrón, el viejo, el honorable Augustus Freeman. Dominic corrigió su voz, alzando la voz lo justo para que se oyera por toda la sala. Juez de mayor rango del Tribunal de Circuito. El hombre que firma sus órdenes de registro, sargento. El hombre que decide si sus arrestos se sostienen. La sala quedó en un silencio sepulcral. Las máquinas de escribir dejaron de teclear. Los teléfonos no respondieron. Reynolds, al oír el alboroto, giró su silla. ¿Qué pasa? Dominic volvió la mirada hacia Reynolds. Era como una mira láser fijando un objetivo. ¿Es usted el agente Reynolds? Reynolds se levantó, subiéndose el cinturón, intentando parecer imponente. Sí, ¿quién pregunta? Soy Dominic Coyne, y estoy aquí para facilitar tu transición de agente de la ley a acusado. Reynolds se rió, aunque sonaba inseguro. Mira, amigo, me da igual quién seas. Tu cliente es un ladrón. Lo pillé con las manos en la masa. Arrestaste a un juez federal por comprar pan de masa madre, dijo Dominic, pronunciando cada sílaba, y lo han retenido durante 45 minutos, sin verificar su identidad. Miller tecleaba furiosamente en su computadora, pálido. «Oh, no», susurró. «Dios mío». «¿Qué?», espetó Reynolds, acercándose al escritorio. El príncipe regresó. Miller tartamudeó, con las manos temblorosas. El sistema lo detectó. Autorización de seguridad de nivel 5. Protocolos de inmunidad judicial. Reynolds. Es él. Es el juez Freeman. Reynolds miraba fijamente la pantalla. La foto del hombre de sudadera gris estaba junto a una foto de archivo del mismo hombre, con toga judicial sentado tras un estrado alto con un mazo. La sangre desapareció de la cara de Reynolds tan rápido que parecía que se iba a desmayar. Eso es imposible. Parecía un vagabundo. Parecía un negro en un supermercado, dijo Dominic, acercándose. Y eso te bastó, ¿no? Reynolds tartamudeó. Se resistió. No tenía recibo. Tenemos el recibo, dijo Dominic. Le hizo un gesto a uno de sus compañeros, quien levantó una bolsa de plástico transparente que contenía el papel arrugado que Augustus había dejado caer. Un miembro de mi equipo fue a la tienda. También obtuvimos las grabaciones de seguridad. Muestran a mi cliente pagando. Muestran cómo regresa a buscar su recibo. Y muestran al agente Reynolds atacando a un hombre de 72 años por la espalda sin provocación. Dominic miró su reloj. El fiscal está estacionando su auto ahora mismo. El jefe de policía ha sido notificado. Quiero que liberen a mi cliente inmediatamente y quiero la hoja de arresto. Tenemos que procesar la liberación, dijo Miller con la voz entrecortada. Lleva tiempo. Tienes 30 segundos, dijo Dominic. O empiezo a añadir privación ilegal de la libertad y secuestro a la demanda federal que presentaré mañana por la mañana. Reynolds retrocedió, chocando con un archivador. Su mundo se desmoronaba. La redada fácil, el aumento de ego. Todo se estaba disolviendo en una pesadilla. ¡Agárralo!, le gritó Miller a Reynolds. ¡Sácalo de la celda ahora mismo! Reynolds no se movió. No podía. Estaba paralizado al darse cuenta de lo mal que la había fastidiado. «Yo voy», dijo Miller, agarrando las llaves y corriendo hacia el bloque de contención. Dominic se giró hacia el equipo de cámara. «¿Están captando bien esto?» En la celda, Augustus oyó pasos apresurados. Miró a Jamal. «Empieza el espectáculo», susurró Augustus. La puerta se abrió de golpe. El sargento Miller se quedó allí, pálido y sin aliento. «Juez Freeman», dijo Miller, prácticamente haciendo una reverencia. «Señor, ha habido un terrible error. Por favor, venga conmigo. Lo liberaremos de inmediato». Augustus no se movió. Se sentó en el banco, con las manos cruzadas sobre el regazo. «Todavía no me voy a ninguna parte», dijo Augustus con calma. Miller parpadeó. «Señor,
Es libre de irse. Retiraremos todos los cargos. No puede retirar los cargos, dijo Augustus. Quiero que el oficial Reynolds venga. Quiero que me quite las esposas y que se disculpe conmigo y con este joven. Señaló a Jamal. Señor, el chico es un testigo. Augustus lo interrumpió. Y según él, el oficial Reynolds también falsificó pruebas en su contra. Así que, hasta que Reynolds venga, me quedaré donde estoy. Miller se pasó una mano por la cara sudorosa. Juez, por favor, el fiscal del distrito está arriba. El jefe viene en camino. Luego pueden bajar a la celda, dijo Augustus. Estoy cómodo. Tengo mucho que pensar. De vuelta en el bullpen, las puertas se abrieron de nuevo. Esta vez no era un abogado. Era el jefe O'Connor. Era un hombre con la cara roja y el pecho fornido que parecía a punto de sufrir un derrame cerebral. Entró furioso y vio a Reynolds de inmediato. ¡Reynolds!, rugió O'Connor. ¡Ahora a mi oficina! De hecho, el jefe Dominic Kane interrumpió con suavidad. Se necesita al agente Reynolds en la celda de detención. Mi cliente se niega a irse hasta que el agente que lo arrestó lo libere personalmente. O'Connor miró a Dominic y luego al aterrorizado Reynolds. Comprendió el juego al instante. Augustus tenía razón. Ya lo oíste. O'Connor le susurró a Reynolds. Baja ahí, y si dices una sola palabra que no sea «lo siento», te quito esa placa yo mismo. Reynolds caminó hacia las celdas como quien se dirige a la horca. Sentía las piernas pesadas, había perdido la arrogancia. Llegó a la puerta de la celda. Augustus lo miró. La dinámica de poder había cambiado por completo. El hombre del chándal era ahora el juez, y el hombre del uniforme, el criminal. «¡Ábreme!», ordenó Augustus. Reynolds forcejeó con las llaves. Le temblaban tanto las manos que tardó 3 intentos en abrir la cerradura. Abrió las esposas con un clic. Augustus se frotó las muñecas, mirando las ronchas rojas. No lo sabía, susurró Reynolds. La ignorancia no es una defensa en mi tribunal, agente, dijo Augustus, poniéndose de pie. Y no lo será en el tuyo. Augustus se volvió hacia Jamal. Vamos, hijo, el señor Kane va a llevar tu caso pro bono. Pero yo... empezó Reynolds. Ya terminaste de hablar, dijo Augustus, pasando junto a él sin mirar atrás. Tienes derecho a guardar silencio. Te sugiero que lo uses. Mientras salían al bullpen, toda la estación observaba. Augustus Freeman, magullado y desaliñado, caminaba con la dignidad de un rey. Dominic Kane caminaba a su lado. Pero la pesadilla para Reynolds no había terminado. Apenas comenzaba, porque Augustus Freeman no solo iba a demandar por dinero, iba a llevar a juicio a todo el departamento. En cuanto Augustus Freeman salió de la 4ª comisaría, el mundo cambió. Dominic Kane había cumplido su palabra. La prensa no solo estaba presente, era un enjambre. El videógrafo que Dominic había traído ya había filtrado un fragmento del enfrentamiento en la recepción a un blog local, y se había extendido como la pólvora. El titular del periódico, el juez arrestado por comprar pan, era tendencia mundial incluso antes de que Augustus llegara a su coche. Los flashes brillaban como relámpagos en la penumbra. Los micrófonos apuntaban a la cara de Augustus, una barrera de plástico y espuma. Juez Freeman, ¿es cierto que fue agredido? Juez, ¿renuncia? Señor Kane, ¿cuál es la indemnización? Augustus levantó la mano, silenciando a la multitud con la misma autoridad despreocupada con la que silenciaba un tribunal. Miró al lente de la cámara más cercana, con el rostro cansado, pero sus ojos brillaban con una luz fría y dura. Hoy no me trataron como ciudadano ni como servidor de la ley, sino como sospechoso solo por mi apariencia, dijo Augustus en voz baja y firme. Si esto le puede pasar a un juez de circuito de alto rango, imaginen lo que les pasa a los jóvenes que no cuentan con mis recursos, mis conocimientos ni mi voz. Hoy fue un error. Mañana será un ajuste de cuentas. No respondió preguntas. Se metió en la camioneta negra de Dominic, que lo esperaba, dejando atrás el caos. A la mañana siguiente,
La ciudad amaneció con un incendio. El video del arresto, grabado por un adolescente en el supermercado y subido durante la noche, tuvo 17 millones de visitas. La brutalidad se manifestaba claramente. El empujón, la retorsión de brazos, la ausencia de provocación. En la alcaldía, reinaba un ambiente fúnebre. El alcalde Gregory Halt, un hombre que se enorgullecía de su firmeza con las estadísticas de delincuencia, paseaba de un lado a otro de su alfombra persa. La fiscal municipal, Martha Vines, estaba sentada en el sofá de cuero revisando el informe preliminar de responsabilidad. «¿Qué tan grave es, Martha?», preguntó Hall, deteniéndose para mirar por la ventana a los manifestantes que ya se congregaban en la plaza. «Es catastrófico», dijo Martha sin levantar la vista. «Freeman no es solo un juez, es una figura muy querida. Y Reynolds, he consultado su expediente. Esta no es su primera denuncia. Es la 12ª en 3 años. Fuerza excesiva, discriminación racial, registro ilegal. Resolvimos los 2 últimos discretamente. Pero no podemos enterrar esto». «Arrestó a un juez federal», murmuró Hall, frotándose las sienes. «Tengo al gobernador en la línea 1 y al reverendo Al Sharpton en la línea 2. Necesitamos que esto desaparezca hoy. He concertado una reunión con Cain», dijo Martha, cerrando el expediente. «Ofrecemos un acuerdo. Rápido, limpio y sin revelar nada. Suspendemos a Reynolds mientras se realiza la investigación y lo despedimos discretamente en 6 meses, cuando el ciclo de noticias cambie». «¿Cuánto?». «50,000, quizás 75. Es un arresto por hurto que salió mal, Gregory. Físicamente, el juez tiene algunos moretones, pero ninguna fractura. Los daños son emocionales». «Hazlo realidad», ordenó Hall. 2 horas después, en la pulida sala de conferencias de caoba de Cain & Associates, ambas partes se reunieron. Martha Vines estaba sentada con 2 abogados junior. Al otro lado estaba Dominic Cain, con el mismo aspecto que un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. Junto a él estaba Augustus, vestido con su toga judicial, una táctica psicológica en la que Dominic había insistido. «Martha». Dominic asintió con tono cordial pero gélido. «Dominic, juez Freeman». Martha empezó a forzar una sonrisa. «Primero permítame expresar el más profundo pesar de la ciudad. Las acciones del agente Reynolds fueron excesivas. Estamos dispuestos a ofrecer una disculpa formal del jefe de policía». «Tenemos la disculpa», dijo Augustus. «Fue obtenida a la fuerza en una celda». No significó nada. Martha se aclaró la garganta. «Bien. Bueno, queremos arreglar esto. La ciudad está dispuesta a ofrecer $50,000 para resolver todas las reclamaciones, siempre que el juez Freeman firme un acuerdo de confidencialidad sobre los detalles específicos de la interacción dentro de la comisaría». Dominic se rió. No era una risa alegre. Fue un sonido seco y aterrador. Ni siquiera miró los papeles que Martha deslizó sobre la mesa. Simplemente los recogió y los tiró a la papelera junto a su silla. «Estás insultando a mi cliente, Martha», dijo Dominic. «¿Crees que esto es un caso de resbalón y caída? ¿Crees que esto es un accidente leve? Es un arresto falso, Dominic. La indemnización estándar es la indemnización estándar para la gente a la que se puede intimidar», interrumpió Dominic. «Arrestaste a un hombre que ha dedicado 40 años a la ley. Lo despojaste de su dignidad. Lo encadenaste, y luego intentaste inventar un cargo de delito grave para encubrirlo. No estamos aquí por 50,000. «¿Entonces qué quieres?», preguntó Martha mientras sus pacientes se adelgazaban. «Queremos que despidan al oficial Reynolds de inmediato. Queremos una revisión federal de los registros de arrestos de la comisaría número 4 de los últimos 5 años. Y queremos $1.3 millones». Martha se quedó boquiabierta. $1.3 millones. Eso es extorsión. Ningún jurado te dará eso por una muñeca magullada. No es por la muñeca. Augustus habló. Se inclinó hacia adelante.
sus ojos fijos en los de ella. Son $100,000 por cada queja contra el agente Reynolds que tú y el alcalde ignoraron. Leí su expediente, Marta. Sé del adolescente que hospitalizó el año pasado. Sé de la madre soltera a la que detuvo durante 6 horas sin motivo. 12 quejas multiplicadas por la arrogancia que le hizo creer que podía tocarme. Ese es el precio. Nunca pagaremos eso, dijo Marta, poniéndose de pie. Nos vemos en el juzgado. Lo espero con ansias, dijo Augustus. Y Marta, cuando te vayas, revisa las noticias. Acabamos de publicar la entrevista con Jamal Davis. Marta se quedó paralizada. ¿Quién? El joven al que Reynolds incriminó por posesión de drogas la misma hora que me arrestó. Augustus dijo que ahora mismo le está contando al mundo cómo Reynolds le metió la bolsita en el bolsillo. La demanda ya no se trata solo de mí, es una demanda colectiva. Martha Vines palideció. Entonces se dio cuenta de que no solo habían pisado una mina terrestre, habían pisado una bomba nuclear. La fase de descubrimiento de pruebas de Freeman contra la ciudad de Oak Creek fue menos un procedimiento legal y más una excavación de podredumbre. Dominic Kane no solo pidió documentos, exigió el alma digital de la cuarta comisaría, exigió correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones de cámaras de salpicadero, archivos de cámaras corporales y registros de GPS del agente Brock Reynolds y de todo su escuadrón. Durante semanas, cajas de archivos llegaron a la oficina de Dominic. Augustus pasaba sus días allí, ya no en bata ni chándal, sino con un impecable traje a medida, examinando las pruebas con la mirada forense de quien había enviado a jefes de la mafia a prisión. Era tarde un jueves, 3 meses después del inicio del litigio, cuando Augustus encontró el patrón. Estaba consultando una hoja de cálculo con los arrestos de Reynolds durante los últimos 2 años. Los comparó con los datos del GPS de la patrulla de Reynolds. ¡Dominic!, gritó Augustus. Su voz era tranquila, ligeramente temblorosa por la rabia. Dominic se acercó desde su escritorio con una taza de espresso en la mano. ¿Qué pasa? Mira las ubicaciones, señaló Augustus. Todos los martes y jueves, Reynolds estaciona su patrulla aquí, en la esquina de la Quinta y Main, durante 2 horas. Bueno, un descanso para tomar café. No, dijo Augustus. Mira los arrestos que siguen a esas paradas. Hurto menor, merodeo, resistencia al arresto. Todos contra personas con identificaciones de otros estados o antecedentes penales. Personas vulnerables. Personas que no se defenderían. Está de cacería, se dio cuenta Dominic. Es peor, dijo Augustus, deslizando un segundo documento. Miren los registros de incautación de activos. En el 80% de estos arrestos se incautó dinero en efectivo. Se sospechaba que se trataba de dinero proveniente de drogas, pero en la mitad de los casos no se registraron drogas como prueba. Los cargos fueron retirados, pero el dinero nunca fue devuelto. Dominic abrió los ojos como platos. Les está robando. Arresta a la gente, les quita el dinero, los acusa de cargos sin fundamento y se aprovecha de que no pueden pagar un abogado para recuperar el dinero. Es una extorsión, y no lo hace solo, dijo Augustus. Fíjense en el sargento firmando los formularios de incautación. Sargento Miller, el hombre del mostrador. La certeza flotaba en el aire. No se trataba de un solo policía racista. Era una organización criminal que operaba con apariencia de legalidad. La declaración de Brock Reynolds estaba programada para la semana siguiente. Se celebró en una sala de conferencias neutral del Tribunal Federal. Reynolds llegó con un traje que no le quedaba bien, flanqueado por un abogado sindical que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Reynolds parecía tener ojeras más finas. La suspensión y la humillación pública le habían pasado factura, pero la arrogancia seguía ahí, acechando bajo la superficie. Dominic Kane comenzó el interrogatorio con suavidad. Preguntó sobre la formación de Reynolds, sus antecedentes y lo ocurrido ese día en el supermercado.
Reynolds se mantuvo fiel a su guión. Creyó haber visto un robo. Actuó con buena fe, a fe que el juez se resistió. Entonces Dominic dio el golpe. «Oficial Reynolds», dijo Dominic, dejando una hoja de papel sobre la mesa. «¿Puede explicarme qué es el Club de los Martes?» Reynolds parpadeó. Su nuez de Adán se balanceó al tragar saliva. «No sé de qué está hablando». «¿En serio?», insistió Dominic. «Porque tenemos una cadena de mensajes de texto entre usted, el sargento Miller y el oficial Kowalski». El 12 de septiembre escribió: «El martes paga el club hoy. Conseguí un pez gordo». ¿A qué se refería con pez gordo? «Son solo charlas de vestuario», Reynolds tartamudeó, con la frente perlada de sudor. «¿Era el pez gordo el turista de Ohio que arrestó ese día?», preguntó Dominic, deslizando la foto de una mujer de mediana edad aterrorizada por la mesa. Sra. Higgins le confiscó $4,000 en efectivo de su bolso. Afirmó que olía a marihuana. No se encontró marihuana. Retiró los cargos al día siguiente, pero la señora Higgins nunca recuperó su dinero, ¿verdad? La confiscación civil es un proceso legal complejo, intervino el abogado del sindicato. Wiki, el agente Reynolds, no es responsable de errores administrativos. No fue un error, rugió Dominic, dando un golpe en la mesa. Solicitamos sus registros bancarios, Reynolds. 2 días después de que la señora arrestaron a Higgins, usted depositó $1,000 en su cuenta corriente personal. El sargento Miller hizo un depósito similar. Explíquelo. Reynolds miró a su abogado con pánico creciendo en su pecho. Me acojo a la quinta enmienda. No puede acogerse a la quinta enmienda en una declaración civil. Respecto a sus funciones sin perder su trabajo y su inmunidad. Dominic sonrió. Pero adelante, por favor. Reynolds guardó silencio, con la cara enrojecida. Que conste en acta que el testigo se niega a responder, dijo Dominic. Se giró hacia la cámara que grababa la declaración. Ahora estamos solicitando la enmienda de la denuncia. Añadimos acusaciones de conspiración para cometer crimen organizado y gran larceny. Augustus, sentado en silencio en la esquina, habló por primera vez. Pensaste que solo era un anciano. Oficial Reynolds, pensaste que era débil, pero olvidaste algo sobre la ley. Es lenta. Es frustrante, pero cuando cae, pesa 1,000 toneladas. Reynolds miró a Satolla Augustus. El odio en los ojos del oficial había desaparecido, reemplazado por la certeza vacía y aterradora de que su vida había terminado. Solo quería hacer números, susurró Reynolds. El sargento dijo que necesitábamos números, y ahora los tienen, dijo Augustus. Millones. Esa es su cifra. La declaración terminó con la renuncia inmediata del abogado del sindicato a su representación en Reynolds. Para cuando salieron del edificio, el FBI los esperaba en el vestíbulo. El giro inesperado no era solo que Reynolds fuera un policía corrupto. Era que era el capo de una red de extorsión que operaba en toda la comisaría. Y Augustus Freeman, el hombre al que intentaron intimidar por una hogaza de pan de masa madre, acababa de entregarles a los federales las llaves del reino. Pero la lucha no había terminado. La ciudad, aterrorizada por las implicaciones de la ley Rico, estaba a punto de jugar sucio. No pudieron ganar en los tribunales. Así que decidieron atacar a Augustus, donde más perjudicaba su reputación. La ciudad de Oak Creek no se rindió sin más, con la investigación Rico en ciernes, y la opinión pública volviéndose violentamente contra el departamento de policía. El alcalde Gregory Holt y la fiscal municipal Martha Vines decidieron aplicar la estrategia de tierra arrasada. Si no podían defender al oficial Reynolds, destruirían la credibilidad del hombre que lo acusaba. 3 días después de la desastrosa declaración, los titulares cambiaron. El tabloide local, The Oak Creek Gazette, publicó un artículo en primera plana. Juez blando con el crimen. La historia secreta de Augustus Freeman. El artículo, alimentado por fuentes anónimas dentro de la alcaldía, tergiversó una decisión que Augustus había tomado 10 años antes,
En ese caso, había mostrado indulgencia con una joven madre obligada a consumir drogas, condenándola a rehabilitación en lugar de prisión. El periódico lo presentó como corrupción, sugiriendo que Augustus había sido sobornado por narcotraficantes. Era una mentira despiadada y fácilmente refutable. Pero en la era de las noticias las 24 horas, la verdad solía ser la primera en caer. Augustus estaba sentado en su estudio, con el periódico extendido sobre su escritorio de roble. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban ligeramente al leer las palabras venenosas. Atacaban su legado. Intentaban reescribir 40 años de servicio en una narrativa de incompetencia. «No lo leas, Augustus», dijo su esposa Margaret con suavidad, poniéndole una mano en el hombro. «Tengo que hacerlo». «Margaret», respondió Augustus con la voz cargada de emoción. «Esta es su defensa. Quieren quebrarme. Quieren que me conforme con una miseria y me vaya a salvar mi nombre». Se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Pero han olvidado quién soy. No huyo de los abusadores». Mientras la ciudad se dedicaba a enturbiar las aguas, Brock Reynolds se ahogaba. Suspendido sin sueldo, Reynolds permanecía sentado en su pequeño y oscuro apartamento. Las persianas estaban bajadas. Su esposa había llevado a los niños a casa de su madre hacía 2 días, incapaz de lidiar con las amenazas de muerte, y los periodistas acampando en su jardín. El sindicato de policía, que le había prometido su apoyo, había dejado de devolverle las llamadas. El sargento Miller, su mentor, el hombre que le había enseñado a extorsionar a sospechosos, había bloqueado su número. Reynolds bebió un trago de whisky barato directamente de la botella. Él era el chivo expiatorio. Ahora lo veía. El alcalde, el jefe de molineros. Todos iban a testificar que Reynolds era un delincuente. Iban hacia echarlo a los lobos para salvar el club de los martes. Miró el teléfono desechable que estaba sobre la mesa de centro. Le quedaba una carta por jugar. Era medianoche cuando sonó el teléfono de Dominic Kane. Contestó al primer timbre, esperando a otro periodista. «Kane», respondió bruscamente. «Soy Reynolds». La voz al otro lado se volvió un poco confusa, luego más aguda. «No cuelgues. Tengo algo que quieres». Dominic se incorporó en la cama, alerta al instante. «Estoy escuchando». «Me van a quemar», dijo Reynolds, con la voz quebrada por una mezcla de miedo y rabia. Miller envió un mensaje al chat grupal del escuadrón. Dijo, «Estoy inestable». Dijo, «Me salí de la reserva. Están borrando los registros del servidor». Caín ahora mismo. «Están borrando los archivos del club de los martes». «¿Puedes detenerlos?», preguntó Dominic agarrando el teléfono. «No, pero hice copias», dijo Reynolds. «Tengo el libro de contabilidad físico, el que Miller llevaba antes de que se digitalizaran. Lo tiene todo, nombres, fechas, cantidades y los pagos. Muestra los sobornos que suben por la cadena hasta el jefe y el fondo de reelección del alcalde». Dominic se quedó sin aliento. Esta era la prueba irrefutable. Esta era la evidencia que derrocaría a toda la administración. «¿Dónde estás, Reynolds?» «Estoy en el Motel 6 junto a la Interestatal, habitación 104. Ven solo y trae una exención. Quiero inmunidad. No puedo concederla», dijo Dominic. «Solo los federales pueden hacerlo». «Entonces trae a los federales», espetó Reynolds. «Sáquenme de aquí antes de que Miller envíe a alguien a callarme para siempre». 1 hora después, una camioneta sin distintivos entró en el estacionamiento del motel. Dominic Kane salió, flanqueado por 2 agentes del FBI. Llamaron a la habitación 104. Reynolds abrió la puerta. Parecía un fantasma. Pálido, con los ojos sin afeitar, desorbitado. Sostenía un grueso cuaderno encuadernado en cuero contra su pecho como escudo. «¿Entendieron el trato?», preguntó Reynolds, observando a los agentes. «Tenemos un acuerdo formal», dijo el agente principal. «Hablan. Entregan el libro y recomendamos clemencia».
pero no hay inmunidad por la agresión al juez. Aún así, responden por eso. Reynolds dudó y luego se desplomó. Era lo mejor que podía conseguir. Entregó el libro. «Está todo ahí», susurró Reynolds. «Toda la ciudad está podrida». A la mañana siguiente, la campaña de desprestigio contra Augustus Freeman terminó abruptamente. No se desvaneció. Fue aniquilada por el clic de las esposas en el ayuntamiento. El allanamiento al ayuntamiento fue televisado en directo. Fue un momento de cataclismo nacional. Agentes con rompevientos marcharon con cajas de archivos. El alcalde Gregory Halt fue sacado esposado. Su costoso traje le arrugó el rostro, una expresión de conmoción. El jefe O'Connor lo siguió llorando desconsoladamente. El sargento Miller fue sacado a rastras de la cuarta comisaría gritando obscenidades a las cámaras. Y en el centro de la tormenta, de pie en las escaleras del juzgado federal, estaba Augustus Freeman. La administración interina de la ciudad ni siquiera intentó impugnar la demanda. No hubo juicio, no hubo jurado. Simplemente hubo una rendición. 13 millones, dijo el nuevo fiscal municipal, firmando el cheque con mano temblorosa. Más honorarios legales, más una disculpa formal televisada que se emitiría en las principales cadenas. Augustus se sentó a la larga mesa de conferencias, con el cheque frente a él. Era una cantidad de dinero que le cambiaría la vida. Pero Augustus no miró los números. Miró la silla vacía donde se habría sentado el oficial Reynolds. Reynolds ya estaba detenido, sin fianza por riesgo de fuga. El duro karma que Augustus había prometido había llegado con el peso de un tren de carga. Reynolds lo había perdido todo. Su trabajo, su familia, su libertad. Se enfrentaba a 10 años de prisión federal por crimen organizado, además de cargos estatales por la agresión. La hermandad de la fuerza no lo protegería dentro. De hecho, como soplón, sería el hombre más vulnerable del bloque de celdas. Su vida, tal como la conocía, se vio agotada por su propia arrogancia en el pasillo de un supermercado. Augustus recogió la cuenta. Se levantó, alisándose la túnica. «Señor Caín», dijo Augustus. «Sí, juez, deposite esto, tome sus honorarios, y luego quiero que cree una fundación». «¿Una fundación? El Fondo de Defensa Legal Freeman», declaró Augustus. «Por los indigentes, por los jóvenes como Jamal Davis, que se ven obligados a aceptar acuerdos con la fiscalía porque no pueden permitirse luchar. Cada centavo de este dinero se destinará a oficiales que luchan como Reynolds. No permitiré que mi humillación sea en vano. La convertiré en un escudo para otros». 6 meses después, Augustus Freeman entró al mercado de Oak Creek. Las puertas automáticas se abrieron con un zumbido de bienvenida. Las luces fluorescentes zumbaron, pero el sonido ya no era molesto. Era el sonido de la normalidad. El gerente de la tienda, el señor Henderson, lo vio desde el mostrador de atención al cliente. Se acercó corriendo, casi tropezando por la prisa. «Juez Freeman, bienvenido de nuevo. Señor, por favor, permítame traerle un carrito. ¿Necesita algo? ¿Algo en absoluto? Solo vine por pan, señor Henderson», dijo Augustus con una leve sonrisa cómplice. «Y quizás un cartón de leche». «Claro, claro. ¿Invita a la casa, señor?» «No», dijo Augustus con firmeza. «Yo pagaré y llevaré mi recibo». Caminó por el pasillo de frutas y verduras. Todo estaba en silencio. Extendió la mano hacia la masa madre. «Disculpe, señor». Augustus se quedó paralizado. La voz provenía de detrás de él. Por una fracción de segundo, el trauma le recordó las esposas. El dolor, la jaula. Se giró lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Un joven policía estaba allí. Era novato, joven, con el rostro fresco, su uniforme impecable. Parecía nervioso. «Sí», preguntó Augustus, preparándose. El oficial se quitó la gorra. Miró al suelo y luego a Augustus. «Solo quería disculparme», dijo el oficial,
por lo que te pasó y darte las gracias. Gracias a ti, cambiaron el entrenamiento en la academia. Nos están enseñando mejor. Intentamos ser mejores. Augustus miró al joven. Vio sinceridad. Vio esperanza. Hazlo mejor, dijo Augustus suavemente, poniéndole una mano en el hombro. Es todo lo que pido. Simplemente hazlo mejor. El oficial asintió y se alejó. Augustus regresó a su carrito, colocó el pan en la cesta, caminó hacia la caja, pagó sus 845 libras, tomó su recibo y salió al sol brillante y cálido. Era libre, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la balanza de la justicia finalmente estaba equilibrada. Esta historia del juez Augustus Freeman sirve como un poderoso recordatorio de que la autoridad sin rendición de cuentas es tiranía, y que incluso el más mínimo acto de prejuicio puede derribar los imperios más poderosos de la corrupción. El oficial Reynolds creyó que estaba aplastando a un anciano débil, pero terminó despertando a un gigante dormido. Los 1.3 millones de dólares no fueron un premio de lotería, fueron un castigo por arrogancia, y el juez los usó para asegurar que el Club de los Martes no volviera a ocurrir. Nos enseña que la dignidad no se da con una placa. Es inherente al espíritu humano, y cuando se lo quitas a alguien, más vale que estés preparado para la lucha de tu vida. El karma no siempre llega rápido, pero como aprendió Brock Reynolds, cuando golpea, golpea fuerte. Dale a me gusta, comparte y suscríbete. Si disfrutaste esta historia de justicia impartida y karma frío y duro que contraataca, por favor, dale a me gusta. Realmente ayuda al canal. Comparte este video con tus amigos si crees que nadie está por encima de la ley. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna noticia. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que 1,3 millones fueron suficientes o el juez debería haber pedido más?